Bueno, a mí me tocó el tema de lo que son lesiones tumorales hepáticas más frecuentes, hablar también un poquito de lo que es el IRATS para que estemos familiarizados y lo conozcamos, y un poco de contraste hepato específico. Para comenzar, es importante definir lo que es una lesión focal en el hígado. Una lesión focal va a ser aquella alteración de la anatomía normal al hígado, donde el parénquima eh, normal generalmente está sustituido por algún tejido distinto a este, ya sea sólido, ya sea líquido. Y es importante siempre tener en cuenta cuando vamos a hacer un informe algunos aspectos clínicos del paciente, sean estos edad, antecedentes familiares, antecedentes personales, como es la ingesta de anticonceptivos, que nos puede dar la formación de un adenoma, la ingesta de alcohol, que nos puede, nos puede generar lo que es la cirrosis en el hígado y la formación de un carcinoma hepatocelular, algún antecedente de colangitis esclerosante que también produce al mismo, predispone al mismo tumor, y obviamente la serología para los distintos virus, ya sea de hepatitis y marcadores tumorales. ¿Por qué esto? Porque hoy en día con el avance de del diagnóstico por imágenes se ha podido llegar a a diagnósticos certeros a través de la imagen, y por eso muchas veces tenemos que apoyarnos en estudios complementarios para poder tener un diagnóstico del mismo. Siempre el diagnóstico final lo va a dar el estudio histopatológico a través de la biopsia. Es importante tener en cuenta algunos aspectos, como son las fases de realce, que se pueden utilizar en ecografía, no estamos familiarizados a eso, pero sí en tomografía y en resonancia. Las fases de realce son métodos de adquisición o tiempos de adquisición de imágenes que nos van a permitir clasificar las lesiones del hígado en principalmente dos grandes grupos, que son lesiones hipervasculares, ¿bien? Y lesiones hipovasculares en relación al parénquima. Están estos dos gráficos, lesiones hipervasculares, vamos a tener un realce importante en relación al realce que tiene el parénquima alrededor. En cuanto a los tiempos o fases de realce, vamos a tener o manejar tres tiempos. Tenemos un tiempo arterial, en donde el retraso de la toma de imágenes generalmente se hace a través de a nivel de los 35 o 40 segundos, una vez inyectado el material de contraste. También tenemos un tiempo arterial precoz, que es a los 25 segundos, y se puede utilizar, por ejemplo, en lo que es el carcinoma hepatocelular, ya que este tumor tiene un realce precoz. Por lo tanto, si tenemos alguna lesión de ese índole y la sospechamos, podemos hacer un tiempo arterial precoz. Después tenemos un tiempo portal, donde tenemos un mayor realce hepático y celular, con mayor diferenciación de las lesiones hipovasculares, y se debe realizar más o menos la adquisición de imágenes entre los 60 y 75 segundos. Y por último, el tiempo tardío, en donde la adquisición de las imágenes las pasamos a realizar entre los 5 y 10 minutos. En el tiempo tardío vamos a tener que material de contraste se va a distribuir principalmente a nivel del intersticio del parénquima de todos los tejidos, y nos va a permitir confirmar el lavado o no de distintas lesiones, ya sean hipervasculares o hipovasculares. Por ejemplo, muchas lesiones benignas que no presentan lavado y van a presentar contraste, van a ser hiperdensas o hiperintensas en relación al parénquima circundante. O por ejemplo, lesiones como son el hemangioma, que es hipervascular, que va a tener un lavado y nos va a ayudar al diagnóstico final. En cuanto a la caracterización de las lesiones vasculares, vamos a hablar de lo que son los quistes hepáticos. Los quistes hepáticos en ecografía los vamos a ver como lesiones o como imágenes aneicoicas, con refuerzo acústico posterior, de bordes delimitados, pueden ser múltiples o pueden ser solitarias. La vamos a encontrar no solamente en el hígado, sino que también en otros órganos, como son, por ejemplo, los riñones. Es importante saber que en la tomografía estas lesiones van a ser también de las mismas características, van a ser circunscriptas, de bordes definidos, múltiples, hipodensas en relación al parénquima hepático, y generalmente su presentación es de carácter múltiple. En la resonancia, para estar familiarizado con esto, hay que saber que en el T1 vamos a tener lesiones hipointensas, y en las secuencias T2, como en este caso, vamos a tener una lesión hiperintensa en relación con el líquido.
Un pitfall muy común es que podemos encontrar a veces lesiones quísticas en el hígado, que podemos sospechar que son quistes simples y en realidad son metástasis. ¿Cómo vamos a sospechar eso? Obviamente con la clínica del paciente y por qué le piden el estudio. Y en cuanto a la imagen, vamos a observar que tienen un realce periférico de la pared, conceptos también, y eso no es común de un quiste simple. Es importante saber que estos quistes son principalmente por un gran crecimiento de la lesión, que produce una degeneración quística y se puede dar muchas veces en tumores germinales, en tumores mucinosos del colon, en tumores mucinosos del ovario, pueden dar metástasis quísticas y hay que saber de ello. En cuanto a las lesiones hipervasculares, una de las lesiones muy común que seguramente todos encontramos o hemos visto en el hígado es el hemangioma. El hemangioma es la lesión hepática más frecuente, se da principalmente en las mujeres. Eh, Tiene la característica de que ecográficamente se ve hiperecogénica, de bordes parcialmente definidos, pero por lo general se puede delimitar un borde y hay que tener mucho cuidado en pacientes con esteatosis porque los hemangiomas no se van a ver así, no se van a ver hiperecogénicos, sino que más bien se van a ver hipoecogénicos. Pueden también presentar cono de sombra posterior. En cuanto a la tomografía, estas lesiones van a ser isodensas a el parénquima hepático y van a tener un realce arterial periférico centrípeto, que es decir, va a ir desde la periferia hacia el centro, tiende a rellenarse hacia el centro. En un tiempo portal también, acá se ve principalmente en esta tomografía, donde tenemos un tiempo portal, la vena porta bien pintada, también un avance, ¿no?, de lo que es el realce, o marcando de una tenue hipodensidad en relación al parénquima, pero el realce siempre termina siendo siempre bien periférico y progresivo, con un lavado del mismo y generando una isodensidad en relación al parénquima hepático en cuanto a la fase tardía. En la resonancia, el contraste tiene la misma, el mismo realce, pero bueno, es importante estar familiarizado, saber que en un T1 lo vamos a ver como una lesión hipointensa, el realce también pasa a ser periférico, este es un T1 FATSAT con contraste, es muy parecido el realce, y en T2 generalmente es una lesión más bien hiperintensa. Eh, una característica de esta lesión es que generalmente se presenta con un tamaño mayor a 1 centímetro, pero cuando el tamaño de esta es menor a 1 centímetro, podemos tener un realce homogéneo. ¿Bien? Siempre tiene la característica de ser periférico hacia el centro, que eso nos puede ayudar, pero muchas veces al ser una lesión pequeña, el realce termina siendo más homogéneo de lo que son en estos ejemplos. O sea que hay que tener cuidado con eso. Otra lesión hipervascular bastante visualizada en lo que es el hígado, que vendría a ser la segunda neoplasia hepática benigna, es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal no tiene transformación maligna, se da principalmente en las mujeres, en un rango de 8,1 en relación al hombre, y es principalmente está formada por hepatocitos hiperplásicos, ¿sí? Es tejido del parénquima normal, por lo tanto muchas veces es difícil la caracterización, sin contraste. En la ecografía lo vamos a ver como algo isoecogénico, muchas veces puede tener como una pseudocápsula, como que se ve acá, esta imagen acá hiperecogénica alrededor, pero es difícil diferenciarlo y generalmente termina siendo siempre isoecogénico al parénquima. En cuanto a la tomografía, va a tener un realce en tiempo arterial homogéneo y va a respetar lo que es una cicatriz central, que eso es lo bien característico que conocemos todos, de la hiperplasia nodular focal, con un realce bastante precoz y un lavado que va a mantener a nivel de la periferia de la pseudocápsula un poco de contraste. La cicatriz termina siendo siempre hipodensa y eso se da principalmente por la zona de fibrosis. Si bien alrededor tenemos que los hepatocitos es tejido, si bien tenemos que esta lesión es de hepatocitos, adentro tenemos una lesión que es la cicatriz, que es fibrosis y eso no va a realzar. Por lo tanto, en la resonancia, en los cortes con contraste, nos va a pasar absolutamente lo mismo. Vamos a tener las imágenes
con un T1 con un realce de lo que es la lesión y en un tiempo tardío, como en este caso, vamos a tener una cicatriz hipointensa y eso es bien característico de la hiperplasia eh, nodular focal. Tiene la característica del realce precoz también, como se ve en esta imagen, y eso nos permite muchas veces hacer tiempos de adquisición de imágenes a los 20, 25 segundos más o menos. Bueno, otra lesión frecuente es el adenoma, no tanto como el hemangioma. Se da principalmente en mujeres, es una lesión de carácter benigna, pero puede malignizar, por lo tanto hay que, muchas veces se puede llegar a extirpar dependiendo del crecimiento de la misma. Se asocia a la toma de anticonceptivos muchas veces o a la toma de anabólicos. También se da en pacientes con glicogenosis tipo 1, donde se producen gran cantidad de adenomas múltiples, y estos adenomas están formados por hepatocitos normal, pero generalmente tienden a acumular grandes cantidades de glucógeno y lípidos, y dentro del tejido tiene una característica que no hay ductos biliares, son solamente hepatocitos conformados. Ecográficamente no puse ninguna imagen, va a ser bastante heterogénea la lesión, no es muy fácil caracterizarla por ecografía, pudiendo ser hiper o hipoecogénica, dependiendo del tamaño, dependiendo si hay degeneración quística, si hay necrosis. Va a tener cierta cantidad de Doppler vascular, la podemos diferenciar de la hiperplasia nodular focal, que también van a ser hepatocitos y van a tener Doppler, en que principalmente la hiperplasia nodular focal va a tener un Doppler continuo, mientras que por ejemplo, para diferenciarla del hepatocarcinoma, que es una lesión tumoral y tiene gran cantidad de neovascularización, vamos a tener lesiones, vamos a tener un flujo más bien arterial o de fístula. En cuanto a la tomografía, que sí nos va a permitir diferenciarla, sin contraste va a ser isodenso al parénquima y arterial va a tener un contraste o una captación más bien de carácter homogénea que va a respetar algunas veces lo que es una pseudocápsula periférica y que en un tiempo portal y tardío va a quedar con contraste de manera periférica, pero va a presentar un lavado. Y en eso es bien característico del adenoma, que tiene el lavado distinto a las otras lesiones que estábamos viendo, como es la hiperplasia. Eh, en cuanto a la resonancia, acá tenemos una imagen, una secuencia T2, un corte axial, donde espontáneamente son lesiones que tienden a la hiperintensidad. No quiere decir que siempre van a ser hiperintensas, pero tienden a hacerlo y restringen bastante en difusión. En el caso del T1, como por ejemplo este es un T1 FATSA con contraste, también se ve en el esquema un realce bastante homogéneo de la lesión que tiene bordes parcialmente definidos. ¿Por qué tiende en el T2 a la hiperintensidad? Por el acúmulo de lípidos, ¿bien? De grasa. Por eso también el T1 generalmente tiende a ser un poco más hipointenso. En cuanto al carcinoma hepatocelular, que es unas lesiones malignas, se asocia, es importante saber algunos antecedentes del paciente, porque muchas veces se asocia a lo que es la hepatitis B, a la hepatitis C, a la cirrosis. Tiene un marcador característico que en el laboratorio lo podemos observar, que es la elevación de la alfa-fetoproteína por arriba de un valor de corte de 200 aproximadamente. Este tumor tiene distintas formas de presentación, se dice que se puede presentar de manera focal, como vendría a ser esta característica, multifocal, bien, o de manera difusa. Cuando hablamos del carcinoma hepatocelular, hablamos de que tiene generalmente un patrón característico que es de mosaico, y eso se ve más bien en la resonancia, en estos cortes T1, T2, se ve un patrón en mosaico donde la característica es que es bastante heterogéneo, ¿sí? Son tumores que por lo general presentan cápsula y tienen la característica de invadir la vena porta. Ecográficamente tienden a ser hipoecogénicos, tienden a ser imágenes sólidas, de borde parcialmente definidos, tienen Doppler intratumoral, que ya dije anteriormente, tienen la característica de presentar un flujo más bien arterial o de fístula. En cuanto a la tomografía, el realce, obviamente sin contraste tienden a ser hipodensos, y en cuanto al realce, vamos a encontrar que tienden a ser un realce precoz, bastante homogéneo, por lo tanto acá frente a la sospecha
podemos hacer un tiempo arterial temprano y tiene la característica de presentar un lavado en relación al parénquima circundante o al parénquima hepático normal y tendencia a la hipodensidad. Realmente son bastante bien delimitados, entonces frente a una lesión que es bien circunscripta, que tiene un realce precoz y homogéneo y presenta un lavado en fase portal y tardía, podemos estar frente a la sospecha de un carcinoma hepatocelular. En el caso de la resonancia, en estos ejemplos, en el T1, tiene el patrón en mosaico, son tendencia a ser hipointensos, pueden tener crecimiento y hemorragia y necrosis también, entonces hay que tener cuidado porque en el T2 pueden ser más bien hiperintensos. Y acá tenemos un T2 FASAT con contraste donde también se ve un lavado. Fíjense el parénquima cómo queda con contraste en el tiempo portal, mientras que la lesión es más bien hipointensa. La cápsula que tienen puede realzar en tiempos tardíos, pero generalmente lo hacen menor del 30%, que podría ser esto acá, que está por acá. Bien, otro tumor o otra lesión hipervascular es el carcinoma fibrolamelar. Este carcinoma tiene la característica de afectar principalmente a niños o a adultos jóvenes con igual incidencia, no tiene patopatía previa como si lo tenía el carcinoma hepatocelular. Suele presentarse de gran tamaño, no como el anterior mencionado, y generalmente tiene cicatrices centrales, tiene tabiques, tiene lesiones satélites y puede calcificarse. Ecográficamente también es muy variable, puede ser hiperecogénico de bordes parcialmente definidos y a veces se puede ver lo que es la cicatriz con la característica de ser hiperecogénica en la ecografía. En cuanto a la tomografía, generalmente sin contraste tienden a ser hipodensos, mientras que con contraste presentan un realce más bien heterogéneo, con mayor captación a nivel lo que es portal, distinto del arterial, donde se va a ver la hipodensidad mucho más marcada. Obviamente no es un ejemplo bien claro, la realidad, pero tiende a ser mucho más hipodenso en fase arterial que en fase portal, y eso es principalmente por el realce. Una de las características que podemos sospecharlo es que tienen realce de la cápsula y tienen realce de los tabiques de manera bastante importante, y eso nos ayuda muchas veces a diferenciarlo de otro tumor. Tiende a mantener también contraste en fases tardías, sobre todo a nivel de la región de los tabiques. En cuanto a la resonancia, a nivel del T1 tienden a ser hipoisointensos. Este es un T1 facha con contraste, donde vemos una imagen de bordes parcialmente definidos, bastante grande, con un realce heterogéneo periférico y tiende a la hipointensidad. En el caso del T2 tienden a ser más bien hiperintensos y las lesiones como son las cicatrices, por ejemplo, tienden a ser también hipointensas en T1 y en T2. Otra de las lesiones hipervasculares frecuentes que podemos encontrarnos y es importante diferenciarla es el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma se puede clasificar entre hepático, periférico, tiene la particularidad de que su origen se da a través de los ductos biliares intrahepáticos y se puede muchas veces relacionar a otras patologías, como es la colangitis esclerosante, la colitis ulcerosa, la coleritiasis, la poliquistosis renal. Son tumores que por lo general tienden a ser hipervasculares dentro del grupo de hipervasculares. Se puede producir retracción de la cápsula, eso lo podemos ver en la tomografía o en la resonancia, como por ejemplo si ven acá la cápsula está respetada, si ven que la cápsula realmente tiende a retraerse, podemos estar frente a la sospecha de un colangiocarcinoma y también tiene la particularidad de poder invadir la porta en un 50%. Es más frecuente la invasión en el hepatocarcinoma, pero acá también se puede dar. Ecográficamente, generalmente son lesiones o masas que tienden a ser heterogéneas, pueden ser hipo o hiperecogénicas y tienen la particularidad que podemos ver ductos dilatados. Eso nos aumenta un poco la sospecha en cuanto a la realización de la ecografía. En la tomografía, generalmente tienen un realce que cuando son de un tamaño pequeño tienden a ser un realce arterial
homogéneo, mientras que cuando van creciendo el realce termina siendo mucho más periférico y progresivo y terminan siendo hipodensos en fases portales y tardías con un lavado importante de la lesión, quedando hipodenso en relación al parénquima de alrededor. En cuanto a a la resonancia, vamos a ver que en T1 principalmente son hipointensas, sobre todo esto se va a marcar mucho más con contraste, y en T2 terminan siendo más bien hiperintensas debido a la producción de mucina y necrosis, o en el caso de que el tumor tienda a generar fibrosis, en un T2 vamos a verlo más bien hipointenso como en este caso. En este caso es bastante heterogéneo, en este T2 falsat, ya que en el T1 se ve más bien hipointenso. Entonces, este tumor tiene la característica de que puede ser productor de mucina o necrosis dependiendo del crecimiento y lo vamos a ver de cierta característica, como por ejemplo en la resonancia en T2 más bien hiper, o si tiende a la fibrosis más bien hipointenso. También eso nos va a cambiar el realce, en el caso de al tener mayor cantidad de fibrosis, el realce lo vamos a ver principalmente en secuencias tardías, ¿sí? Bien, otra de las lesiones frecuentes son las metástasis a nivel del hígado. El hígado es un sitio bastante frecuente de metástasis de distintos tumores del cuerpo. Generalmente su forma de presentación es múltiple, ¿tá? Y tiene una característica que tiene una imagen que es en diana, que vendría a ser esta imagen, ¿tá? Esa característica de la diana, digamos, para el arco de flecha, que se puede ver en muchas lesiones. La metástasis a su vez se pueden clasificar en hipervasculares, va a depender muchas veces del origen del sitio del tumor primario. En el caso de las lesiones hipovasculares, van a provenir, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, del pulmón, mama, son los tumores más frecuentes que nos van a dar lesiones de características hipovasculares. Las hipervasculares pueden ser el carcinoma de células renales, tumores carcinoides, melanoma, mama, sarcomas. Las metástasis pueden tener degeneración quística, ¿tá? Y ser múltiples, como ya hablamos al principio de la clase, y se da principalmente en tumores mucinosos, en tumores de colon, melanoma y tumor carcinoide. ¿Cómo la vamos a caracterizar ecográficamente? Estas lesiones pueden, como bien dijimos, son múltiples, pueden ser heterogéneas, es decir, pueden ser hiper o hipoecogénicas, eso va a depender del tumor. Tienen la característica de la lesión en diana y frente a un hallazgo donde hay gran cantidad de lesiones, obviamente eso nos habla de un mayor grado de agresividad del tumor. A su vez, también las podemos clasificar en metástasis que calcifican o metástasis que tienden a ser hemorrágicas. Algunos ejemplos de las metástasis que pueden calcificar son el carcinoma mucinoso gastrointestinal, el linfoma, el melanoma maligno, el mesotelioma y el tumor pancreático endocrino son las más frecuentes de estas. Y de las metástasis que tienden a la hemorragia, tenemos el carcinoma de colon, de tiroides, carcinoma de mama, coriocarcinoma, melanoma y el de células renales. Son tumores que son metástasis que pueden tener sangrados. En cuanto a las imágenes, en la tomografía sin contraste tienden a ser lesiones más bien hipodensas o isodensas. Es importante siempre ventanear estas lesiones. Y en cuanto al contraste, va a depender de si la lesión es hipervascular o hipovascular, obviamente. En las fases arteriales, por ejemplo, esta tiende a ser más bien hipervascular, con un realce mucho más marcado que en esta imagen, donde el realce es más tenue y se ve mucho más hipodenso en relación al parénquima hepático, casi como si no tuviéramos contraste, ¿sí? En las fases portales, generalmente las hipovasculares no van a aumentar el contraste, no va a haber un aumento de la densidad de la lesión y van a quedar hipoisodensas al parénquima. En el caso de las lesiones arteriales sí van a tener un lavado principalmente. Estas lesiones tienden a que el realce sea más bien periférico con centros hipodensos, que eso se da principalmente por la necrosis debido al crecimiento. En cuanto a la resonancia, vamos a tener que en las secuencias T2 tienden a ser hiperintensas por lo general
y tenemos la característica importante de que, como todo tumor, me va a restringir en la señal en la difusión con una caída de la señal en el ADS. En cuanto al realce, va a ser exactamente igual, va a ser de características arteriales si es hipervascular, y si no lo va a ser, si no es, si es hipovascular, no vamos a tener un realce bien marcado frente a la inyección de gadolinio. Bien, y por último, en cuanto a las lesiones hepáticas frecuentes, tenemos los que son los abscesos. Los abscesos es una lesión a veces difícil de diagnosticar por imagen, es confusa, se presenta como diagnóstico diferencial todas las lesiones anteriormente mencionadas. Obviamente se puede aumentar la sospecha cuando tenemos pacientes con diverticulitis o algún foco infeccioso, donde el hígado es un órgano de impacto de las bacterias. Los abscesos los vamos a clasificar en piógenos, son aquellos abscesos que tienen como origen la traslocación de bacterias a través de la bilis, a medianos por la entamoeba histolítica o fúngicos cuando se da por Candida albicans, que es el hongo más frecuente que produce abscesos a nivel del hígado. Las vías de ingreso de los abscesos son los conductos biliares, que es lo que yo dije anteriormente, en un 40%, por la vena porta, arteria hepática en un 15% y por contigüidad de órganos vecinos solamente en un 5%. Pacientes que estén sometidos a RCP para estudios de la vía biliar, hay que, frente a la sospecha de un foco infeccioso, si el paciente comienza con fiebre, se ha visto que tiene alta relación las lesiones en el hígado por abscesos en pacientes post-RCP debido a la manipulación de los conductos biliares y de la bilis. Los abscesos ecográficamente son heterogéneos, tienden a ser hipoecoicas y al tener líquido en su interior cuando son lesiones grandes pueden tener un refuerzo de sombra posterior. También la bibliografía habla de reverberaciones, que son esos destellos hiperecogénicos, en, que es principalmente por la producción de gas, pero bueno, me parece algo más difícil de ver, la verdad. En cuanto a la tomografía, es importante siempre ventanear estas lesiones porque muchas veces terminan siendo isodensas al parénquima y si es una tomografía que no tiene contraste, como puede pasar muchas veces, que son pedidos que están mal hechos, obviamente la lesión nos va a pasar, la vamos a pasar de vista. En cuanto a los tiempos de realce, tenemos que son lesiones más bien heterogéneas, con un realce periférico, que en el caso de formación de cápsulas o perdón, de lo que vendría a ser tabiques, van a presentar un realce. Estas lesiones tienen la característica de ser en racimo muchas veces, que son lesiones satélites que tienen alrededor. Y en cuanto a lo que es el realce a nivel portal, tienden a mantener un realce más bien periférico, ¿tá? No, no es un realce bien, no es un realce bien marcado, no tienden a ser hiperdensas, y en el tiempo tardío lo mismo, ¿tá? Siempre terminan siendo más bien hipodensos al parénquima circundante porque el realce que tienden a tener no es muy marcado, tienden a ser más bien de características hipovasculares. En cuanto a la resonancia, en las secuencias principalmente de T1 tienden a ser hipointensas, como es en este caso, donde tenemos un T1 con contraste. Eh, sí, fíjense el realce no de lo que son las paredes internas, pero no de la lesión, porque principalmente hay gran cantidad de líquido y de acúmulo bacteriano, por lo tanto esa porción no va a realzar. En el caso de las secuencias T2, debido a los mismos hallazgos, tienden a ser hiperintensos de bordes parcialmente definidos y principalmente sean de gran tamaño. Tienen una característica que a veces se puede ver que tienen un edema periférico que se va a manifestar como un área hipointensa en las secuencias T2. Y lo mismo que en la tomografía puede ser a veces un halo hipodenso que es edema perilesional, que bueno, es muy difícil de ver a veces. Bueno,
Eso es, o eso fue más o menos lo que son las lesiones más frecuentes del hígado, para que tengamos un pantallazo y poder diferenciarlas. Ahora voy a hablar un poquito de lo que es el IRATS y después de los contrastes hepatoespecíficos, también un pantallazo bastante rápido, si no se hace bastante largo. El IRATS es un sistema que está aceptado y respaldado por el Colegio Americano de Radiología y también por la Asociación de Enfermedades de Estados Unidos del Hígado. Y este sistema lo que trata de hacer es estandarizar la adquisición de las imágenes, la interpretación de las mismas y poder agrupar todo en un reporte y una recolección de datos de imágenes única, ¿bien? En cuanto obviamente a las lesiones del hígado. El IRATS tuvo un cambio actual que se hizo en el 2018 y va a aplicar en pacientes con cirrosis o hepatitis B confirmada por serología. También se puede incluir pacientes con candidato a trasplante hepático que tengan una imagen que sospechemos que sea un hepatocarcinoma o que tenga alto riesgo de hepatocarcinoma. El IRATS en el informe, en Estados Unidos lo utilizan en la ecografía también para vigilancia de este tipo de lesión o pacientes con cirrosis o factores de riesgo, como hepatitis B, que a la larga pueden desarrollar esta lesión maligna. En cuanto a la tomografía y resonancia, se utiliza para la formación y generación del informe, para estadificación también del carcinoma de hepatocelular y el diagnóstico, y también se utiliza muchas veces para la respuesta del tratamiento locorregional cuando se hace técnicas de ablación. El IRATS no va a aplicar en pacientes menores de 18 años, pacientes que tengan cirrosis pero que se dé por otra causa, ya sea una fibrosis hepática congénita, cirrosis por insuficiencia cardíaca congestiva, por antecedentes familiares de síndrome de Buchiari, hiperplasia nodular difusa regenerativa, telangiectasias. Son todas causas que no van a producir fibrosis y cirrosis del hígado, pero no van a estar en relación a la porción infecciosa o pacientes con cirrosis por alcohol. El IRATS lo que trata de generar es que ellos no hablan de lesiones cuando en el día de mañana uno que haga un informe del IRATS, lo que tienden a informar la gente que está en el IRATS, hablar de observaciones, ¿tá? Ellos, para describir anormalidades del parénquima, o sea, lo que habíamos hablado anteriormente, una lesión focal, que es algo que es un tejido distinto al parénquima hepático, hablan más bien de observaciones. Prefieren no utilizar la palabra nódulos y lesiones. En cuanto al algoritmo de diagnóstico, lo vamos a clasificar en distintos estadios. Tenemos lo que es el IRADS-NC, que va a ser un paciente donde se toma una imagen que va a tener una mala calidad de imagen. El IRADS-TIP, que es aquel tumor o sospecha de colangiocarcinoma, perdón, de carcinoma hepatocelular, que tome la vena porta y eso automáticamente va a ser un signo como fidedigno de un tumor de hepatocelular, que después se va a confirmar con histopatología. Tenemos el IRADS-1, que son lesiones benignas o definitivamente benignas. El IRAD-2, que son lesiones probablemente benignas. El IRAD-M, que va a ser una observación o lesión para nosotros, observación o lesión, que las características de imagen no van a dar con lo que es un carcinoma hepatocelular, sino más bien con otra o lesión como es un colangiocarcinoma, un carcinoma fibrolaminar, etc. De lo contrario, cuando tenemos lesiones que ya tienen características de hepatocarcinoma, pueden clasificarse en un estadio 3, 4 y 5. Obviamente 4 es probablemente y un LR5 es cuando ya definitivamente por imágenes vamos a sospechar de un carcinoma hepatocelular. Bien, ¿cómo se hace esto o cómo se llega a esta tabla? A través de otra tabla de diagnóstico que lo que hacen es clasificar la lesión. Bien, vamos a tener unos criterios mayores o menores que nos van a ayudar, o criterios auxiliares que nos van a ayudar
a el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. Lo principal es ver el realce de la lesión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿tá? El realce, ellos lo dividen en un realce que es más bien de características heterogéneas o un realce más bien capsular que no termina de ser en anillo, pero sí es bien bastante periférico. En base a eso hay que pasar a ver el tamaño, ¿bien? Acá no tengo para medir, pero supongamos que mide 20 milímetros aproximadamente. Entonces, el tamaño también nos va a dar luego una clasificación. En el caso de que mida menos de 20 milímetros, hay que ver los criterios principales que van a ser el realce capsular, que este lo tiene, el lavado, esto es una fase más portal, esto es arterial, donde si presenta un lavado que no es periférico y está presente, es un signo de malignidad y de relación a un carcinoma hepatocelular. Y otro criterio es el crecimiento superior al umbral, es decir, cuando se compara con un estudio previo y hay un mayor crecimiento, también termina siendo un criterio principal. Entonces, si tenemos una lesión que dijimos que presenta un realce pseudocapsular, no en anillo, que mide aproximadamente 20 milímetros, ¿tá? Y tiene más de dos características o criterios principales, estaríamos frente a un LIRADS 5, ¿sí? Hay un gris que lo marca acá, que es en cuanto al tamaño, entre 10 y 19, y que tenga un realce pseudocapsular, si ¿cómo lo van a diferenciar? Si tiene lavado o no. Si la lesión presenta un lavado, va a ser un LIRAD directamente automáticamente en 5. Si tiene realce capsular y no presenta lavado, va a ser un LIRAD 4. Hay otras características, otros criterios que nos ayudan a confirmar un carcinoma hepatocelular, como es la lesión, por ejemplo, nódulo en nódulo, como es en este caso. ¿Tá? Eso habla de un punto más en la tabla y nos acercaría a un mayor grado de malignidad. La estructura o el patrón en mosaico que habíamos visto anteriormente, que presente o no hemorragia intralesional, también va a ser un punto mayor para un carcinoma hepatocelular. Que tenga un exceso de grasa, como es en este caso, ¿tá? Y la restricción en la difusión. Son todas características que vamos a ir juntando y lo vamos a pasar a la tabla y ahí vamos a ir caracterizando la lesión. El IRATS en los controles en un paciente cirrótico con hepatitis B puede ir evolucionando, ¿sí? Puede ir pasando del IRATS 1, 2, 3, obviamente mientras más va adquiriendo la lesión características auxiliares o principales, el IRATS puede ir evolucionando en el tiempo, ¿sí? Acá lo que hablan siempre es importante que para ajustar la categoría hay que tener bien en claro los criterios y que muchas veces cuando tenemos algunos grises, tratar de respetar las características más claras y no divagar en ellas. Estos son algunos criterios, criterios auxiliares que favorecen a la malignidad, criterios auxiliares que favorecen a la benignidad, como por ejemplo los de la benignidad, la estabilidad del tamaño, la reducción del tamaño, bien, que tenga un realce en pool sanguíneo, que es decir, bastante homogéneo y no tanto pseudocapsular o capsular, y algunos signos de malignidad o criterios de malignidad, que tenga obviamente difusión restringida, que tenga el realce capsular, que tenga el nódulo dentro del nódulo, que es lo que hablamos anteriormente. Esto lo dejo ahí para cuando lo quieran leer. Y también el LIRATS tiene respuesta al tratamiento locorregional y se va a poder caracterizar en una tabla que dependiendo la respuesta puede ser no evaluable, no viable, equívoco y viable. Bien, ¿de qué va a depender esto? Principalmente el LIRATS no viable es cuando la lesión va a tener una ausencia de realce o un patrón de realce esperable al tratamiento, es decir, que responde, que el realce disminuye y que responda al tratamiento. Esto nos habla de un LIRATS no viable, lo cual es bueno, lo cual nos habla de que hay una respuesta. El equívoco es cuando está en gris, en intermedio, ¿bien? Y principalmente lo que hacen en este caso es continuar con el tratamiento porque el realce es medio atípico, y no cumple criterios eh, para clasificarlo como no viable. Y el viable es aquel tejido que presenta realce, sigue presentando un realce fase arterial, pseudocapsular,
bien, o puede tener el lavado periférico, o sea, mantiene criterios de malignidad, por lo tanto, lo vamos a clasificar en el informe como un RTR viable. Bueno, y para finalizar, voy a hablar un poquito de lo que son contrastes hepatoespecíficos, dos o tres palabras nada más. Son muy utilizados hoy en día en resonancia. Se clasifican en dos grandes grupos, extracelulares y hepatoespecíficos. Extracelulares, tenemos el gadorato de hemoglobina, que tiene una distribución vascular y su eliminación es característicamente renal. Mientras que tenemos los hepatoespecíficos, que es el que más conocemos, que hasta se utiliza en el sanatorio, que es el Primovis, ¿tá? Que es el ácido gadoxético. Este tiene más bien una distribución vascular y en los hepatocitos y tiene eliminación mixta, ¿tá? Biliar y renal. ¿Cuál es la ventaja que nos permite caracterizar las lesiones? ¿Tá? Sobre todo aquellas lesiones que tengan hepatocitos en la formación. Las desventajas es que tiene mayor susceptibilidad a artefactos de movimiento. A su vez, también el estudio se hace mucho más largo por la fase dinámica que se emplea en resonancia, que se va a adquirir imágenes a los 15, 20 minutos. Y como al ser un contraste hepatoespecífico y va principalmente hacia los hepatocitos, aquellos hígados cargados con hierro o esteatóxicos no va a tener una buena caracterización de la lesión. También son estudios que aumentan el costo y se puede caracterizar esto como una desventaja. Bueno, rápidamente, tres lesiones que vamos a ver es la hiperplasia, el adenoma y el hemangioma. En este caso, lo que tenemos es la hiperplasia nodular focal, que ya vimos anteriormente. Esta es una lesión que está en el segmento 7 del hígado, tiende a ser isointensa en las secuencias T1, bien, y con contraste va a tener un intenso realce, bien, en fase arterial, bien homogéneo, y que va a respetar lo que es la cicatriz central, eh, como dije anteriormente, con un lavado en fase portal periférico, va a ser isointenso al parénquima y la cicatriz va a quedar hipointensa. ¿Tá? Eso es lo característico, es que el lavado termina siendo más bien de la cápsula, va a mantener contraste y vamos a encontrar la cicatriz hipointensa en las secuencias T2, ¿sí? O también las T1, en T1 con contraste y FATSAT va a quedar hipointensa, no va a tener contraste. Bien, y luego tenemos estas dos lesiones, que es a la izquierda un hemangioma y a la derecha lo que es un adenoma. En cuanto a la lesión de la izquierda, el hemangioma es una lesión que se encuentra a nivel del segmento 4, heterogénea. Va a presentar también el mismo realce que la tomografía, va a ser un realce más bien periférico, centrípeto, progresivo. A veces con el contraste hepatoespecífico puede ser discontinuo el realce y va a poseer un lavado completo en fase de portal y tardía, quedando hipointenso en las secuencias T2, ¿tá? T2 y T1. En cuanto al adenoma, vamos a tener que es una lesión, esta lesión está a nivel del segmento aproximadamente 8, va a ser isointensa en T1 y T2 y va a tener un contraste hepatoespecífico de característica central para diferenciarlo del hemangioma, tiende a ser más bien central, centrífugo, tiende a ir hacia la periferia, terminar siendo homogéneo, bien, y va a tener un lavado también en las fases tardías y va a quedar hipointenso en relación al tejido circundante en las secuencias T2. ¿Bien? Bueno, eso es un poco la bibliografía. Estos dos son los paper que me basé, siempre obviamente utilizando también imágenes a veces de Radiopedia y el Radiology Assistant que estaba bastante bueno también. Y esto es para el bicho y Claudito, para que vean la tabla por si no la vieron ayer. Lo dejo ahí para que lo guarden, ¿sí? Vale. Bueno, si alguno tiene alguna duda, Manu, no, sí. escucha, antes de que le dé el micrófono al Claudito, te hago una consulta yo.
¿El IRATS ya está instalado para usarlo o todavía no? Sí, sí, por lo menos lo que leí es que en Estados Unidos lo utilizan, digamos, ellos. Obviamente siempre teniendo en cuenta, son pacientes bastante particulares, ¿no? Tienen que ser cirróticos por alcoholismo, cirróticos por hepatitis B, pero sí lo utilizan y también lo utilizan para el tratamiento. Cuando hay ablación, cuando hacen quimioembolización, también utilizan los criterios principales o menores y en base a eso lo van clasificando. Bien, escucha ahí la otra. Cuando vos clasificás el IRAT, ¿es igual que en el BIRAT y el TIRAT, por ejemplo, que te habla de cuáles son los controles, a cuánto tiempo tenés que hacerlo, si tenés que punzar o no? ¿O eso no lo mencionan ellos acá? No, por lo menos yo lo que leí que no lo mencionan el tema de la punción. Claro, no te dicen cómo seguir, digamos, según el IRAT. Es más que nada para un control y un seguimiento. Es para un control, sí, para un control y un seguimiento. Exactamente. Por ahora, por lo menos. Bien. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta. Hey, Arts. Sí, en cuanto a los contrastes de pato específico, te quería preguntar cómo era la composición química, cuánto tarda, todas esas cosas. ¿Cuándo tarda qué? Mira, te estaba por felicitar por la clase, la verdad que muy buena, pero la arruinaste al final. Aparte con un gol adelantado, creo, estaba adelantado la Langoniza. Bueno, capaz que no había visto la tabla, nomás no era malo, boludo. Fue a dormir del bar. Y bueno, estamos poniendo plata ahí, George, nosotros. No, muy buena, man. Bueno, gracias, gracias. Bueno, dicen acá que tenéis que traer la factura por llegar a las 9. Bueno, Metro. Nos llego. vemos. Chau, chis. Chau, chau.